El vaso de agua temblaba en mi mano mientras escuchaba detrás de la puerta entreabierta. «Solo dale el doble de la medicación esta noche», susurró la voz de mi hija Carmen al teléfono. «Para mañana ya no recordará nada». Me quedé paralizada en el pasillo de mi propia casa, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba bajo mis pies. 68 años de vida, 40 de ellos dedicados a criar a esa misma hija que ahora. Pero, espera, antes de continuar con lo que descubrí esa noche de octubre, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Tu apoyo significa todo para mí en estos momentos difíciles. Mi nombre es Elena Vázquez, y hasta hace 6 meses pensaba que conocía perfectamente a mi familia. Vivía en una casa modesta pero acogedora en las afueras de Sevilla, con sus paredes blancas y ese patio interior donde cultivaba geranios y jazmines. El olor del jazmín entraba por las ventanas cada tarde, mezclándose con el aroma del café que preparaba religiosamente a las 5. Era viuda desde hacía 3 años. Mi querido Antonio había fallecido de un infarto repentino, dejándome con una pensión decente y esta casa que habíamos pagado con tanto esfuerzo. Carmen, mi única hija, había vuelto a vivir conmigo después de su divorcio. «Es temporal, mamá», me había dicho mientras arrastraba sus maletas por el recibidor hace 8 meses. «Solo hasta que me recupere económicamente». Su hijo Miguel, mi nieto de 16 años, venía los fines de semana. Era un chico callado, siempre pegado a su móvil, pero tenía los mismos ojos verdes de su abuelo. Todo comenzó con pequeños detalles que en su momento no me parecieron importantes. Carmen insistía en acompañarme a todas mis citas médicas. «Es que te confundes con las pastillas, mamá», decía con esa sonrisa que ahora me parece falsa. Empezó a encargarse de mi medicación, organizándola en esos pastilleros de plástico con los días de la semana. «Para que no te olvides», repetía mientras yo asentía, agradecida por su preocupación. Pero había algo más. Documentos que aparecían sobre la mesa del comedor para que los firmara. «Es solo una actualización del seguro, mamá. Nada importante». Su mano sobre la mía, guiándome hacia la línea punteada. El bolígrafo pesaba como plomo, pero yo firmaba porque confiaba en ella. ¿Qué madre no confiaría en su hija? La primera señal real de que algo andaba mal llegó una tarde de septiembre. Estaba regando los geranios cuando escuché el timbre. Era Dolores, mi vecina de toda la vida, con el ceño fruncido y un sobre en la mano. «Elena, cariño, esto llegó a mi casa por error», dijo, pero su voz temblaba. El sobre era del banco. Lo abrí allí mismo, en el patio, con el agua de la regadera formando un charco a mis pies. Era una notificación de transferencia. 50.000 euros habían salido de mi cuenta de ahorros hacia una cuenta que no reconocía. El papel se arrugó entre mis dedos temblorosos. «¿Estás bien?», preguntó Dolores, pero yo apenas la escuchaba. Mi mente trataba de procesar lo imposible. Ese dinero era todo lo que me quedaba de la venta del pequeño apartamento en la costa que Antonio y yo habíamos comprado para nuestra jubilación. «Debe ser un error», murmuré, más para mí misma que para Dolores, pero ella me miró con esa expresión que tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer cuando algo huele mal. «Elena, ¿Carmen tiene acceso a tus cuentas?». La pregunta quedó flotando en el aire húmedo del patio, mezclándose con el perfume de los jazmines que de repente me pareció empalagoso. Esa noche, durante la cena, observé a Carmen mientras servía la sopa de tomate que había preparado. Sus manos se movían con eficiencia, pero había algo en sus ojos que no lograba descifrar. «Mamá, te noto distraída», dijo mientras colocaba el plato frente a mí.
¿Te has tomado las pastillas de la tarde? Sí, claro. Mentí. Había empezado a guardar algunas pastillas en el bolsillo de mi bata en lugar de tomarlas todas. No sabía por qué. Era solo un presentimiento. Esa vocecita interior que las madres desarrollamos y que nunca nos abandona, ni siquiera cuando somos nosotras las que necesitamos protección. Miguel estaba esa noche con nosotras, absorto en su videojuego portátil. De vez en cuando levantaba la vista y me sonreía, y en esos momentos yo veía al niño que solía sentarse en mis rodillas para que le contara cuentos. «Abuela, ¿me pasas el pan?» Su voz había cambiado. Era más grave, más parecida a la de su abuelo. Le pasé la cesta y nuestras manos se rozaron. Las suyas estaban frías. «Miguel, deja ese aparato durante la cena», le regañó Carmen, pero sin convicción. Ella misma consultaba su móvil constantemente, tecleando mensajes que cubría con la mano libre. «¿Con quién hablas tanto?», pregunté tratando de sonar casual. «Con nadie importante, mamá. Cosas del trabajo». Pero Carmen no había trabajado en los últimos 6 meses. Me lo había dicho ella misma. El estrés del divorcio la había dejado agotada. Después de cenar, me retiré temprano a mi habitación, alegando cansancio. Pero en lugar de acostarme, me senté junto a la ventana con las luces apagadas, observando el patio iluminado por la luna. Los gatos del vecindario se paseaban por los muros como sombras. Fue entonces cuando escuché a Carmen hablando por teléfono en la cocina. «No, todavía no sospecha nada», decía en voz baja. «La medicación está funcionando, cada día está más confundida». Una pausa. «Sí, ya tengo casi todos los documentos, solo falta el poder notarial». Otra pausa más larga. «No te preocupes por Miguel, él no dirá nada. Le he prometido que le compraré la moto cuando todo esto termine». El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me agarré al marco de la ventana para no caerme. Mi propia hija, la niña que había amamantado, a la que había cuidado durante todas sus fiebres y pesadillas, estaba... ¿Qué estaba haciendo exactamente? La respuesta llegó con su siguiente frase. «El médico dice que con la dosis correcta en unos meses podremos declararla incapaz y entonces todo será más fácil». Me tapé la boca para ahogar un sollozo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las pastillas, los documentos, el dinero desaparecido. Carmen no había vuelto a casa para cuidarme. Había vuelto para robarme todo lo que tenía, y lo estaba haciendo de la manera más cruel posible, haciéndome creer que estaba perdiendo la razón. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la espalda contra el cabecero y los ojos fijos en la puerta. Cada crujido de la casa me sobresaltaba. A las 3 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió despacio y Carmen asomó la cabeza. Me hice la dormida, controlando mi respiración para que pareciera profunda y regular. La sentí acercarse a la mesilla de noche, donde había dejado el vaso de agua que siempre me preparaba. Escuché el tintineo de algo cayendo en el líquido. Cuando se fue, encendí la lamparita y examiné el vaso. Había un residuo blanquecino en el fondo. Con manos temblorosas, lo vacié en una botella vacía de perfume que guardaba en el cajón. Necesitaba pruebas, necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? ¿Quién me creería cuando mi propia hija seguramente ya había sembrado dudas sobre mi salud mental entre familiares y conocidos? La respuesta llegó de la forma más inesperada al día siguiente. Estaba en el mercado, comprando verduras para el almuerzo, cuando sentí una mano en mi hombro. Era Isabel Mendoza, una antigua alumna mía de cuando era profesora de primaria. Ahora era inspectora de policía, con el pelo recogido en un moño severo y esos mismos ojos observadores que tenía de niña. «Señora Elena, qué alegría verla», exclamó,
pero su sonrisa se desvaneció al verme de cerca. ¿Se encuentra bien? La noto pálida. No pude evitarlo. Tal vez fue su uniforme o el recuerdo de la niña aplicada que siempre levantaba la mano en clase, pero las palabras salieron atropelladas de mi boca. Isabel, necesito tu ayuda. Creo que mi hija está intentando envenenarme. Isabel no se rió, no me miró con condescendencia. En lugar de eso, me tomó del brazo y me llevó a una cafetería cercana. Cuénteme todo, dijo mientras pedía 2 cafés con leche. Y yo le conté. Le hablé de las pastillas, del dinero desaparecido, de la conversación telefónica. Saqué la botellita de perfume con el agua contaminada y la puse sobre la mesa entre nosotras. Esto es muy grave, señora Elena, dijo Isabel, guardando la botella en una bolsa de evidencia que sacó de su bolso. Necesitamos actuar con cuidado. Si su hija está haciendo lo que usted sospecha, no es la primera vez que vemos casos así. Hay una red... Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Una red? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Isabel miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Hemos estado investigando una serie de casos similares en la provincia. Hijos adultos que vuelven a casa de sus padres mayores, los medican en exceso, los declaran incapaces y se quedan con sus propiedades. Hay un médico involucrado, el doctor Ramírez, que firma los certificados de incapacidad a cambio de una comisión. El café se enfrió en mi taza mientras procesaba esta información. No era solo Carmen, era algo más grande, más organizado. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Isabel sacó su libreta y empezó a escribir. Primero, necesito que siga actuando normal. No levante sospechas. Segundo, ¿puede conseguir grabar conversaciones? Y tercero, necesitamos copias de todos los documentos que le haya hecho firmar. Me dio un pequeño dispositivo, no más grande que un botón. Es una grabadora. Póngasela en la ropa cuando hable con Carmen. Y esto. Me entregó un frasquito con pastillas blancas. Son vitaminas inofensivas. Cámbielas por las que le da su hija, pero haga como que se las toma. Volví a casa con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Carmen pudiera escucharlo. Ella estaba en el salón revisando unos papeles. ¿Dónde has estado, mamá? Me tenías preocupada. Su tono era dulce, pero ahora podía ver la falsedad detrás de cada gesto. En el mercado, cariño. He comprado pescado fresco para la cena. Esa noche, mientras preparábamos juntas la dorada al horno, activé la grabadora. Carmen, he estado pensando, empecé, fingiendo confusión. Últimamente me siento muy cansada, muy olvidadiza. ¿Crees que debería ver a otro médico? Vi el destello de satisfacción en sus ojos antes de que lo ocultara. Ay, mamá, ya hemos hablado de esto. El doctor Ramírez es el mejor. Él sabe lo que hace. Pero estas pastillas me dejan tan atontada, continué, interpretando el papel de víctima confundida. Carmen se acercó y me abrazó. Su perfume, el mismo que yo le había regalado en su cumpleaños, me provocó náuseas. Es normal, mamá. Es por tu bien. Pronto te sentirás mejor, ya verás. Y no te preocupes por nada, yo me encargo de todo. ¿De todo?, pregunté, haciéndome la inocente. ¿Incluso del dinero? Es que el otro día vi un papel del banco... Carmen se tensó. ¿Qué papel? Su voz había perdido toda dulzura. No sé, algo sobre una transferencia, seguro que lo entendí mal. Me encogí de hombros, volviendo mi atención al pescado. Mamá. Carmen me giró para mirarme de frente. Sus uñas se clavaban en mis brazos. No debes preocuparte por esas cosas. ¿Me entiendes? El dinero está seguro. Lo he movido a una cuenta conjunta para protegerlo, por si te pasa algo.
La amenaza implícita en sus palabras me heló la sangre, pero mantuve mi expresión confundida. Claro, hija, tienes razón, no sé qué haría sin ti. Durante los siguientes días, seguí las instrucciones de Isabel al pie de la letra. Grabé cada conversación, fotografié cada documento que encontraba cuando Carmen salía. Descubrí cosas que me revolvieron el estómago: poderes notariales falsificados, informes médicos que describían síntomas que yo nunca había tenido, incluso una solicitud de internamiento en una residencia especializada en pacientes con demencia. Una tarde, mientras Carmen estaba en lo que ella llamaba una reunión de trabajo, registré su habitación. En el fondo del armario, dentro de una caja de zapatos, encontré algo que me dejó sin aliento: fotografías de otras personas mayores, con nombres y direcciones escritos detrás. Algunos tenían una X roja dibujada encima. Había al menos 20 fotos. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Isabel. Necesitamos acelerar. El doctor Ramírez tiene programada una evaluación para usted pasado mañana. Si firma la incapacidad, será muy difícil revertirlo. ¿Puede venir mañana a comisaría? Pero cuando intenté salir al día siguiente, Carmen me lo impidió. ¿A dónde vas, mamá? Estaba bloqueando la puerta, con Miguel a su lado. Mi nieto no me miraba a los ojos. Solo iba a dar un paseo, dije. Hace un día precioso. Carmen negó con la cabeza. El doctor dice que no es bueno que salgas sola, podrías perderte. Miguel, vigila a la abuela mientras hago una llamada. Miguel se sentó en el sofá, incómodo. Cuando Carmen se fue a la cocina, me acerqué a él. Miguel, cariño, ¿tú sabes lo que está haciendo tu madre? El chico hundió la cabeza entre las manos. Abuela, por favor, no me metas en esto. Su voz se quebró. Era todavía un niño atrapado entre su madre y su conciencia. Miguel, esto está mal y tú lo sabes, insistí en voz baja. Tu abuelo estaría muy decepcionado. Eso lo hizo levantar la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ella dice que es por nuestro bien, que tú estás enferma y que el dinero se va a perder si no lo protegemos. Pero yo sé que no estás enferma, abuela. Te he visto esconder las pastillas. Antes de que pudiera responder, Carmen volvió. Mamá, el doctor Ramírez puede vernos hoy mismo. Qué suerte, ¿verdad? Vamos, te ayudo a prepararte. Su sonrisa era la de un depredador que acorrala a su presa. No tenía opción. Si me resistía abiertamente, podría usar eso como prueba de mi supuesta demencia. En el coche, mientras Carmen conducía, mandé un mensaje discreto a Isabel. Vamos al doctor ahora. Clínica San José, calle Esperanza 45. La respuesta fue inmediata. Entendido. Mantenga la calma. La clínica era un edificio moderno con grandes ventanales. La recepcionista nos saludó por nuestros nombres como si nos esperara. Todo estaba preparado, orquestado. El doctor Ramírez era un hombre de unos 50 años con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Vázquez, su hija me ha contado sobre sus dificultades. ¿Qué dificultades?, pregunté, activando discretamente la grabadora. El doctor intercambió una mirada con Carmen. Bueno, los olvidos, la confusión, los episodios de paranoia. Abrió un expediente que claramente había sido preparado con anticipación. Según mis observaciones y los reportes de su cuidadora principal, muestra claros signos de demencia progresiva. Pero usted nunca me ha examinado, protesté. Esta es la primera vez que lo veo. El doctor sonrió con condescendencia. Eso es lo que usted recuerda, señora, pero hemos tenido varias sesiones. Es normal que no lo recuerde, es parte de su condición. Carmen me apretó la mano. No pasa nada, mamá. El doctor solo quiere ayudarte.
Sus uñas se clavaban en mi piel, una advertencia silenciosa. El doctor sacó unos papeles. Solo necesito que firme estos formularios. Son para su propio beneficio, para asegurar que reciba el cuidado adecuado. Tomé el bolígrafo con mano temblorosa. Las letras bailaban ante mis ojos, no por confusión mental, sino por las lágrimas que luchaba por contener. Estaba a punto de firmar mi sentencia cuando la puerta se abrió de golpe. Isabel entró con 2 agentes uniformados. Doctor Ramírez, queda detenido por falsificación de documentos médicos y conspiración para cometer fraude. El doctor se levantó de un salto, tirando papeles por todas partes. Esto es un error. Yo solo... Pero Isabel ya le estaba leyendo sus derechos. Carmen se había quedado petrificada, su mano aún agarrando la mía. «Mamá, ¿qué has hecho?» Su voz era un susurro venenoso. Isabel se volvió hacia ella. Carmen Vázquez también queda detenida. Mi hija me miró con odio puro. «Estás loca, todo esto es una paranoia tuya. Yo solo trataba de cuidarte». Pero Isabel tenía las pruebas, las grabaciones, el análisis del agua contaminada que mostraba sedantes no prescritos, los documentos falsificados y algo más. «Hemos encontrado a las otras víctimas», me dijo Isabel mientras esposaban a Carmen. «Gracias a usted, señora Elena, hemos destapado toda la red». Carmen forcejeaba con los agentes. «Miguel, dile a tu abuela que esto es un error. Dile». Pero Miguel, mi pobre nieto, estaba en la puerta llorando en silencio. Se acercó a mí lentamente. «Lo siento, abuela. Lo siento tanto». Lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «No es tu culpa, mi niño. Nunca fue tu culpa». El juicio fue rápido. Con todas las pruebas presentadas, Carmen fue sentenciada a 8 años de prisión por intento de estafa, falsificación y administración de sustancias sin consentimiento. El doctor Ramírez recibió 12 años y la inhabilitación permanente. Descubrieron que la red había estafado a más de 30 ancianos en los últimos 5 años, algunos de los cuales habían muerto en residencias, declarados incapaces, mientras sus hijos disfrutaban de sus ahorros. Miguel vino a vivir conmigo. Su padre, el exmarido de Carmen, había desaparecido años atrás y no teníamos forma de localizarlo. Los primeros meses fueron difíciles. El chico cargaba con una culpa que no le correspondía, pero poco a poco, con paciencia y amor, empezamos a sanar juntos. Le enseñé a cocinar las recetas de su abuelo, a cuidar los geranios, a encontrar paz en las pequeñas rutinas domésticas. Una tarde, 6 meses después del juicio, mientras preparábamos juntos una paella, Miguel me dijo: «Abuela, he estado pensando, cuando termine el instituto quiero estudiar Derecho, quiero proteger a las personas como tú». Le acaricié la mejilla, viendo en sus ojos verdes no solo a su abuelo, sino también una determinación nueva, nacida del dolor pero transformada en propósito. Recibí una carta de Carmen desde la cárcel. La guardé sin abrir durante semanas, hasta que una noche, con Miguel dormido y la casa en silencio, encontré el valor para leerla. No había disculpas, solo reproches y justificaciones. La volví a meter en el sobre y la guardé en una caja, junto con las fotos de cuando era niña, porque esa niña, la que yo había amado, ya no existía. O tal vez nunca existió de la forma que yo creía. Pero entonces llegó otra carta, esta vez sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja con un mensaje escrito en letra de imprenta. «Sé dónde vives. Cuando salga, terminaremos lo que empezamos». No estaba firmada, pero reconocí la amenaza. Era de uno de los cómplices de la red que no habían podido atrapar. Se lo mostré a Isabel inmediatamente. «No se preocupe», me aseguró. «Vamos a poner vigilancia en su casa». Pero yo sabía que no podía vivir con miedo para siempre.
Así que tomé una decisión. Vendí la casa, ¿sí? La casa donde había vivido con Antonio, donde había criado a Carmen, donde guardaba tantos recuerdos. Pero los recuerdos no viven en las paredes, viven en el corazón. Miguel y yo nos mudamos a un pequeño apartamento cerca de la universidad donde él empezaría sus estudios. Era luminoso, con una terraza donde puse mis geranios y planté nuevos jazmines. Los vecinos no conocían nuestra historia, y eso era liberador. Éramos solo Elena y Miguel, abuela y nieto, construyendo una nueva vida desde las cenizas de la traición. Un día, mientras compraba en el nuevo mercado del barrio, una señora mayor se me acercó. Tenía los ojos llorosos y las manos temblorosas. «Disculpe», me dijo, «he escuchado su historia en las noticias. Creo que mi hijo está haciendo algo similar». La llevé a tomar un café y le di el número de Isabel. «No está sola», le dije, apretando sus manos arrugadas entre las mías. «Nunca está sola». Empecé a dar charlas en centros de mayores, contando mi historia, alertando sobre las señales de peligro. Miguel me acompañaba a veces, añadiendo su perspectiva, hablando sobre la presión y manipulación que sufren también los jóvenes en estas situaciones. Juntos, éramos un testimonio viviente de que se puede sobrevivir a la traición familiar y encontrar un nuevo propósito. Han pasado 3 años desde aquella noche en que escuché a Carmen al teléfono. Miguel está en segundo de Derecho, con excelentes notas. Tiene novia, una chica encantadora llamada Sofía que viene a cenar los domingos. Cuando la veo ayudar a Miguel a poner la mesa, cuando escucho sus risas mezclándose con el burbujeo del sofrito en la sartén, siento que la vida ha vuelto a tener sentido. Carmen saldrá de prisión en 5 años más. No sé si intentará contactarnos. Miguel dice que no quiere verla, pero yo sé que un día, cuando esté listo, necesitará enfrentarse a ella para cerrar completamente ese capítulo. Cuando llegue ese momento, estaré a su lado, como he estado estos años, como estaré siempre. Isabel me visita de vez en cuando. Me cuenta que han desmantelado completamente la red, que han salvado a docenas de ancianos de sufrir lo que yo sufrí. «Usted fue muy valiente, señora Elena», me dice siempre, «pero yo no me siento valiente. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para proteger lo poco que me quedaba, para asegurar que Miguel no creciera creyendo que está bien traicionar a quienes amamos». A veces, en las noches de insomnio, todavía escucho el eco de aquella conversación telefónica. «Solo dale el doble de la medicación esta noche». Las palabras reverberan en mi mente como una herida que nunca termina de cicatrizar. Pero luego, escucho a Miguel estudiando en su cuarto, el tecleo de su ordenador, su voz hablando con Sofía, y recuerdo que de la traición más profunda puede nacer la redención más inesperada. Hace una semana recibí una llamada inesperada. Era el director de una residencia de ancianos de lujo, una de esas que Carmen había investigado para internarme. «Señora Vázquez», me dijo, «hemos seguido su caso y nos gustaría ofrecerle un trabajo como supervisora de bienestar de nuestros residentes. Necesitamos a alguien que entienda sus vulnerabilidades, alguien que pueda protegerlos». Lo pensé durante días. Miguel me animó a aceptar. «Abuela, tú mejor que nadie sabes identificar las señales de peligro. Podrías salvar a mucha gente». Y tenía razón. Así que ahora, a mis 71 años, he empezado una nueva carrera. Cada mañana me levanto con un propósito: asegurarme de que ninguno de nuestros residentes sufra lo que yo sufrí. En mi oficina tengo una foto de Antonio y otra de Miguel el día de su graduación del instituto. No hay fotos de Carmen, pero guardo, en el cajón cerrado con llave,
aquella foto suya de cuando tenía 5 años, vestida de flamenca en la feria de abril, sonriendo con esa inocencia que ya nunca recuperará. A veces la miro y me pregunto en qué momento se torció todo, cuando mi niña se convirtió en mi verduga. Los psicólogos dirían que fue el divorcio, la presión económica, la sociedad que nos enseña que el dinero vale más que los lazos familiares, pero yo creo que fue algo más profundo, la pérdida de la capacidad de amar genuinamente, de ver al otro como algo más que un medio para conseguir un fin. Carmen me veía como una cuenta bancaria con piernas, no como la madre que la había mecido en sus brazos durante sus pesadillas infantiles. Pero no quiero terminar esta historia con amargura, porque a pesar de todo, he aprendido algo valioso. La familia no es solo la sangre, la familia es Miguel, eligiendo quedarse conmigo cuando podría haberse ido con sus abuelos paternos. Es Isabel arriesgando su investigación para salvarme. Es Dolores, mi vecina, que sigue llamándome cada semana aunque ya no vivamos cerca. Es Sofía trayéndome flores el Día de la Madre, porque Miguel dice que eres la mejor abuela del mundo. Y es también todas esas personas mayores que ahora protejo en la residencia. Ayer, don Francisco, un residente de 82 años, me tomó la mano y me dijo: «Elena, desde que usted llegó, duermo tranquilo. Sé que alguien nos cuida de verdad». En ese momento todo el dolor valió la pena. La semana pasada, dando una charla en un centro cívico, una mujer joven se acercó a mí después. Tenía los ojos rojos de llorar. «Mi madre está haciendo esto con mi abuela», me susurró. «¿Qué hago?». Le di el mismo consejo que me hubiera gustado recibir a mí. Actúa rápido, busca ayuda profesional. Y sobre todo, no dejes que el miedo a romper la familia te paralice. A veces, denunciar es el mayor acto de amor. Miguel ahora trabaja medio tiempo en un bufete especializado en derecho de familia y protección de mayores. Su jefe dice que tiene un don especial para detectar casos de abuso. Es como si tuviera un sexto sentido, me comentó en la última reunión. Yo sonreí. No es un sexto sentido. Es la sabiduría dolorosa de quien ha visto el mal de cerca y ha elegido combatirlo en lugar de perpetuarlo. A veces me pregunto qué pensaría Antonio de todo esto. Él siempre fue más confiado que yo, siempre veía lo mejor en las personas. «Elena, no seas tan desconfiada», me decía cuando yo cuestionaba las intenciones de alguien. Me pregunto si habría visto venir la traición de Carmen. Me gusta pensar que sí, que me habría protegido, pero también sé que fui yo quien me salvé a mí misma, y hay un orgullo feroz en esa verdad. El otro día, limpiando el apartamento, encontré el frasco con las pastillas falsas que Isabel me había dado para engañar a Carmen. Las sostuve en mi mano, estos pequeños salvavidas disfrazados de vitaminas. Las guardé en una caja junto con la grabadora y las copias de todos los documentos del caso. Es mi caja de supervivencia, la prueba tangible de que sobreviví a un intento de aniquilación que venía de donde menos lo esperaba. Carmen me escribió otra carta hace un mes. Esta vez la abrí inmediatamente. Había un tono diferente, menos agresivo, más, no diría arrepentido, pero sí reflexivo. Hablaba de las terapias en Nisontu, prisión, de cómo estaba trabajando en sus problemas. No pedía perdón directamente, pero insinuaba que las cosas podrían haber sido diferentes. La guardé con la otra. No le respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para las palabras. Miguel sí le escribió una vez. No me mostró la carta, pero me dijo que necesitaba decirle cómo su traición había destrozado su imagen del mundo, cómo había tenido que reconstruir su capacidad de confiar desde cero. Pero también le dije que la perdono, abuela.
No por ella, sino por mí, para poder seguir adelante. Lo abracé durante un largo rato, este chico que se había convertido en un hombre sabio a través del dolor. La fiscalía me contactó el mes pasado. Habían atrapado al último miembro de la red, el que me había amenazado. Era un hombre llamado Roberto Sánchez, primo del doctor Ramírez. Había estado escondido en Portugal, pero lo extraditaron. En su apartamento encontraron listas de nuevas víctimas potenciales, personas mayores con ahorros sustanciales y familia susceptible de cooperar. Mi nombre estaba tachado con una nota. Operación fallida. Objetivo peligroso. Objetivo peligroso. Nunca pensé que alguien me describiría así a mis 71 años, pero supongo que eso es lo que soy ahora. Peligrosa para aquellos que intentan aprovecharse de los vulnerables. Y me gusta. Me gusta ser la pesadilla de los estafadores, la protectora de los indefensos, la prueba viviente de que no todos los mayores son víctimas fáciles. En la residencia he implementado un sistema de alertas. Cualquier familiar que muestre demasiado interés repentino en las finanzas de un residente, cualquier cambio sospechoso en la medicación, cualquier documento que requiera firmas apresuradas, todo pasa por mi escritorio. He detectado 3 intentos de fraude en los últimos 6 meses. Los familiares involucrados no sabían con quién se estaban metiendo. Uno de ellos, un hijo que intentaba que su madre, con principios de Alzheimer, firmara un poder notarial, me enfrentó en el pasillo. ¿Quién se cree que es usted para interferir en asuntos familiares?, me gritó. Lo miré directamente a los ojos y respondí: soy alguien que sabe exactamente lo que está intentando hacer y no lo permitiré. Se fue furioso, pero no volvió. Su madre está a salvo. A veces los residentes me cuentan sus miedos. Mi hija ha estado actuando raro, me dijo ayer doña Carmen. Ironías de la vida, el mismo nombre. Me pide que firme cosas que no entiendo. Me senté con ella, revisamos los documentos juntas y efectivamente eran transferencias de propiedades disfrazadas de actualizaciones de seguro. Llamamos a un abogado de confianza esa misma tarde. Miguel me dice que soy una heroína, pero yo no lo veo así. Solo soy una superviviente que decidió que su supervivencia tenía que significar algo más. Si mi dolor puede evitar el dolor de otros, entonces no fue en vano. Si mi historia puede abrir los ojos de una sola persona, entonces valió la pena contarla. El jazmín de mi nueva terraza floreció la semana pasada. Su aroma me transportó por un momento a aquella tarde en mi antigua casa, cuando descubrí la primera transferencia bancaria. Pero ya no me produce dolor. Ahora es solo un recordatorio de lo lejos que he llegado, de lo fuerte que he demostrado ser. Miguel me encontró oliendo las flores con los ojos cerrados. ¿Estás bien, abuela?, preguntó preocupado. Mejor que bien, le respondí. Estoy viva. Estoy libre y estoy exactamente donde necesito estar. La vida me ha enseñado que la traición puede venir de donde menos lo esperas, pero también que la redención puede surgir de las cenizas más oscuras. Mi hija intentó enterrarme viva bajo montañas de mentiras y medicamentos, pero emergí más fuerte, más sabia, más decidida a proteger a otros de sufrir lo mismo. Y así, cada mañana me levanto con gratitud, gratitud por haber sobrevivido, por tener a Miguel, por mi nuevo propósito. Preparo mi café a las 5, como siempre, pero ahora lo bebo en mi terraza nueva, viendo el amanecer sobre una vida que Carmen no logró robarme, una vida que es mía, completamente mía, construida sobre la verdad en lugar de la mentira, sobre el amor genuino en lugar de la codicia. Si estás leyendo esto y sospechas que algo similar te está pasando, no dudes, no esperes,
No dejes que el miedo o la vergüenza te paralicen. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza fuera de tu círculo familiar inmediato. Y recuerda, no es tu culpa, nunca es culpa de la víctima. El amor familiar no debería venir con un precio tan alto. El amor verdadero protege, no destruye. El amor verdadero cuida, no envenena. Mi historia no es única. Hay miles de Elenas por ahí, algunas que no sobrevivieron para contarlo, otras que siguen atrapadas en la telaraña de la manipulación familiar. Por ellas sigo adelante, por ellas sigo luchando, por ellas me levanto cada día dispuesta a ser ese objetivo peligroso para cualquiera que intente aprovecharse de la vulnerabilidad ajena. Y por Miguel, por supuesto, siempre por Miguel, mi nieto, mi salvación inesperada, la prueba de que incluso del árbol más podrido puede crecer una rama sana. Él será un gran abogado, lo sé, pero más importante, será un buen hombre. Un hombre que entiende que la familia verdadera se construye con respeto, honestidad y amor genuino, no con sangre y apellidos. La última vez que vi a Carmen fue en el juicio. Mientras la sacaban esposada, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi muchas cosas en su mirada: rabia, frustración, tal vez un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero yo ya no busco su arrepentimiento, ya no lo necesito. Mi paz no depende de sus disculpas. Mi paz viene de saber que hice lo correcto, que me salvé a mí misma y, en el proceso, salvé a otros. Esta es mi historia, una historia de traición y supervivencia, de dolor y renacimiento, de cómo el amor puede convertirse en arma y cómo el coraje puede surgir del lugar más inesperado, el corazón de una mujer mayor que se negó a ser víctima. Si mi historia te ha tocado, si te ha abierto los ojos o te ha dado fuerza, entonces compártela, porque en algún lugar alguien necesita escucharla, alguien necesita saber que no está solo, que se puede sobrevivir, que hay vida después de la traición más profunda. Y si te gustó esta historia y quieres escuchar más testimonios impactantes de supervivencia y justicia, no olvides hacer clic en el siguiente video. Porque cada historia compartida es una vida potencialmente salvada, una verdad revelada, una injusticia prevenida,